Buenas tardes, nosotros somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias de la Computación, de la materia de base de datos. A continuación le vamos a presentar el tema de operaciones de álgebra relacional. Nuestro equipo está formado por Dante Yerick Pineda Solís, Miguel Carrión Vázquez, Diana García Ramírez y su servidor Marcos González Sosa. Como introducción veremos a continuación el tema sobre el álgebra relacional, donde conoceremos el qué es, cómo se utiliza, para qué sirve y un pequeño ejemplo que nos dará a entender mejor sobre el tema, ya que el álgebra relacional es importante en nuestra vida diaria, así como en la materia de base de datos, y vamos a aplicarlo a continuación. ¿Qué es el álgebra relacional? Es un lenguaje formal con una serie de operadores que trabajan sobre una o varias relaciones. Esto para obtener una relación como resultado, sí que cambien las relaciones originales. Los operandos, tanto como los operandos como los resultados son relaciones, por lo que la salida de una operación puede ser la entrada de otra operación. Como primera operación tenemos la unión. Este opera sobre dos o más tablas, siendo necesario que todas poseen la misma estructura. Una vez que, valga la redundancia, se unan, se devuelve una tabla cuyo contenido es la combinación de todos los contenidos y de las tablas originales, descartando las filas repetidas. En este caso podemos ver la tabla A con el código y datos y tabla B, y la unión de A y B es la combinación de ambos sin repetir. La otra operación que tenemos es la intersección. Esta operación dice que opera sobre dos o más tablas, siendo necesario que todas poseen la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es las filas comunes a todas las tablas originales, descartando filas repetidas. Como podemos ver, la tabla A y la tabla B con sus respectivos datos, y va a haber una nueva tabla con intersección, y ahí va a haber unos datos sin que estos se repitan. Después tenemos también la función diferencia. Este tiene como operación dos tablas, siendo necesario que ambas deben de poseer la misma estructura, y van a devolver una tabla nueva cuyo contenido son las filas que se figuran en la primera tabla y no en la otra. Tal como se pueden ver en los ejemplos, tenemos en la tabla A y en la tabla B, y la diferencia solo es lo que hay en la tabla A. Bueno, pues a continuación tenemos la de producto, que opera sobre dos tablas, funcionando como un producto cartesiano del contenido de las mismas, no siendo necesario que ambas posean la misma estructura, y devolviendo una tabla cuyo contenido es todas las posibles combinaciones de las filas de una de las tablas, tal como se puede ver en el siguiente ejemplo, haciendo una multiplicación de ambas tablas. El siguiente es la operación de selección. Esta va a operar sobre una o más tablas. No es necesario que posean la misma estructura, sino que se va a ir devolviendo una tabla nueva, cuyo contenido va a ser todas las filas de las tablas indicadas que satisfacen en cierta condición. Como en el ejemplo podemos ver, tenemos una tabla A y en la tabla nueva solamente se van a seleccionar con donde X sea menor que 50. Entonces aquí podemos ver que 23 en Y es menor que 50. 78 no está porque es mayor, 67 tampoco, 15 y 7 sí están. Es por eso que esa es la de selección. Otra operación es la de proyección. En esta dice que opera sobre una o más tablas, no siendo necesario que éstas poseen la misma estructura, y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es todas las filas de las tablas indicadas que satisfacen una cierta condición, tal como sucede con la selección, solo que la proyección permite identificar cuáles columnas se desea obtener en el resultado. Aquí podemos ver un ejemplo. En la tabla A tenemos los datos X, Y y Z. En la proyección va a ser solo de X y Z con X menor o igual a 50. Como podemos ver en X, 1 va a ser menor que 50, verdadero, 15 es menor que 50, verdadero, 7 es menor que 50, verdadero, y así también en Z.
Después tenemos lo que es la función reunión. Este opera sobre dos o más tablas que poseen estructuras diferentes y devuelven lo que es una nueva tabla cuyo contenido es un conjunto de filas con las columnas deseadas provenientes de las diferentes tablas, en las que las filas de las diferentes tablas en juego se relacionan mediante alguna condición. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos la tabla A donde su condición es W32 y la condición de la tabla B es Y5. Entonces, en la tercera tabla se muestra la condición de las dos. La siguiente es la división, la cual opera igual que el anterior y el producto sobre dos tablas, la cual divide una tabla B por la tabla A, donde se obtiene una nueva tabla cuyas columnas serán aquellas de la tabla B que no existen en la tabla A y cuyas filas serán tales que cumplan con estar relacionadas con todas y cada una de las filas de la tabla A. Este caso es más difícil de visualizar, puesto que se puede entender analizando a detalle en el siguiente ejemplo. Como se ve la tabla A, está dividiendo la tabla B y se puede tomar en la reunión de ambas, tomando como W e Y con X igual a V y Z mayor que 10. Por último tenemos la operación de asignación. Esta solamente se va a hacer en una única tabla y se va a utilizar para asignar los valores a algunas columnas de algunas filas de la misma, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. En la tabla A tenemos códigos e índices en porcentajes. Lo que se va a hacer, la operación de asignación en una tabla modificada, va a hacer que los índices que sean repetidos van a ser los que se van a tomar como un 100% y los que no se quedan con su mismo porcentaje como se ve en la tabla modificada. Como conclusión podremos decir que el álgebra relacional es de mucha ayuda para la base de datos, no solo por ser un lenguaje que define operaciones, sino también porque con ella podemos tener uniones que se utilizan para operar más de dos tablas y devolver una sola, usando combinaciones de las originales. También tiene intersecciones y otros elementos que contiene, como son diferencias, productos, selección, producción, reunión, división y asignación. Todas estas son de gran ayuda y con estas herramientas podemos mejorar y describir paso a paso cómo computar una respuesta sobre las relaciones de un modo relacional.